que le gritaban a Marcela, a Lidia, a Anabel, el no estás sola, me acordé que tuvimos un presidente al que le gritaban no estás sobrio. Pero no venimos a hablar de eso. Yo creo que hemos escuchado testimonios muy fuertes de Marcela, de Lidia, de Anabel, y yo creo que estos testimonios, que son muy intensos, necesitan venir acompañados de cifras precisas. Y son cifras muy fuertes. En México, desde el 2000, ha habido 87 periodistas asesinados, 18 periodistas desaparecidos, 26 que están trabajando fuera de su región, es decir, que están desplazados o que viven en el exilio. No solo eso, tenemos periódicos que han tenido que dejar de tocar ciertos temas. Hemos tenido casos de persecución muy agresiva contra periodistas específicos, y una cosa que es muy grave es que todo esto se da obviamente en el contexto de un país que está infiltrado por el crimen organizado, que está cribado por el crimen organizado, y tenemos además un porcentaje muy alto de las agresiones contra periodistas han sido perpetradas por autoridades federales y estatales. Las cifras obviamente nos obligan a pensar que no estamos ante fenómenos aislados, sino que estamos ante todo un proyecto y ante toda una forma de censura. Y yo lo que voy a tratar de hacer en 5 minutos, si es que puedo, es tratar de encontrar el cómo funciona y en qué marco se inscribe esta agresión a los periodistas. John Milton había dicho en el siglo XVIII: quitadme todas las libertades menos la de poder pensar y expresarme según mi conciencia. Sin lugar a dudas, la libertad de expresión, la libertad de información está ligada a la libertad de conciencia. El nivel de libertad de una sociedad se mide por el nivel de libertad que gozan los periodistas de esa sociedad. A todo lo largo de la historia, los grupos de poder han buscado controlar las mentes y han buscado controlar la información. Cada sociedad tiene una prensa, tiene un medio, un proyecto periodístico que es fiel reflejo de las estructuras del poder. Ustedes recordarán que en tiempos del PRI, que era una estructura vertical, autoritaria y muy corrupta, teníamos un periodismo muy corrupto y que repetía de manera vertical lo que decía el poder. Hoy en día las reglas del juego han cambiado. Yo estoy convencido de que la sociedad ha peleado por ampliar los márgenes de lo que se puede decir en el país, y en este sentido quiero decir que tenemos entre los periodistas verdaderos héroes civiles. Estoy convencido de que Anabel, de que Lidia, de que Marcela son héroes civiles de este país y los tenemos que respetar. Creo que nunca habíamos tenido libros reportajes como los que ellos han hecho, de esa calidad, de esa profundidad, y libros además que reflejan hondamente lo que está pasando en la sociedad. Son libros que inciden en nuestra realidad. Ellos, perdón que lo diga, son, junto con muchos otros colegas, pero son la honra de nuestro país, son la honra informativa de nuestro país. Quiero decir que a pesar del esfuerzo de estas gentes, estamos muy lejos todavía de tener una sociedad que se maneja con márgenes amplios de libertad de expresión. Yo estoy convencido de que se ha avanzado mucho, la sociedad ha avanzado mucho, el gremio ha avanzado mucho en materia de libertad de expresión, pero todavía falta mucho por hacer, falta mucho por recorrer, y no solo eso, también es un hecho que las nuevas formas que ha adquirido el poder han encontrado nuevos mecanismos de censura. Sin lugar a dudas, en la era del internet, la censura del viejo estilo es imposible, y las redes sociales le dan voz a una comunidad cada vez más grande, cada vez más organizada, cada vez más informada. Pero también estoy convencido de que estamos viviendo un periodo muy negro de
historia de la humanidad. En la era neoliberal, la riqueza se ha concentrado a grados tales que hoy se calcula que menos de 2.000 familias concentran el grueso de la riqueza mundial. Y es un hecho que uno de los grandes negocios de estas familias son los consorcios mediáticos. Si nosotros revisamos quién dicta la agenda en América Latina, país por país, nos vamos a dar cuenta de que en cada país la dicta un consorcio mediático que defiende grandes intereses. En Brasil está O Globo, en Colombia la casa editorial El Tiempo, en Venezuela el Grupo Cisneros, en México es Televisa. Y si nosotros revisamos cómo está configurada esta empresa, nos vamos a encontrar que en el Consejo de Administración de Televisa están representados el grueso de los grandes billonarios del país. Ahí está Carlos Slim Tomit, Emilio Azcárraga Gallán, está María Asunción Aramburu Zavala, Germán Larrea, están todos. De modo que estos medios son, y esto hay que entenderlo, un aparato ideológico casi personal. Son aparatos ideológicos de grupos de poder. Y estos aparatos ideológicos, si bien es cierto que avientan mucha basura por la televisión y por la radio, también es cierto que no operan de manera gratuita o casual. Estos proyectos mediáticos se rigen, entre otras cosas, por proyectos psicológicos muy complejos. Hacen estudios psicológicos complejos, hacen operativos psicológicos muy complejos, y estos operativos psicológicos los hacen vinculados al poder político. Un ejemplo muy claro de eso es el caso de nuestro hoy multicitado Genaro García Luna. Él no es un héroe civil. Este señor es un hijo de... Señor, respeto a las señoras. Entonces, lo que yo quiero decir es lo siguiente: es claro que son proyectos de control informativo, de control mediático muy fuerte, y forman parte ya de lo que se ha llamado una guerra de cuarta generación, o guerras asimétricas, o guerras sin fusiles, que son proyectos de control de la población mediante una mezcla muy sofisticada y muy bien armada de un bombardeo mediático constante y actos aislados de violencia. Y a veces no tan aislados, que buscan infundir pánico y pavor entre la población. Esto es una de las cosas que nos pueden poner en contexto los 87 asesinados, los 18 desplazados y los 18 desaparecidos, y los tantos desplazados, los 26 desplazados que tenemos en México. El proceso, ahora, ¿cómo podemos combatir esta situación? Yo creo que tenemos las herramientas para combatir esta situación. La primera, lo que están haciendo estos señores en su guerra de cuarta generación es desgarrar el tejido social, desorganizar a la sociedad, y una de las cosas que necesitan hacer es acallar a las voces incómodas. Por eso se da esta hazaña contra el gremio periodístico. Lo que nos queda hacer ante esta situación es una cosa muy sencilla: es reconstruir el tejido social, y eso es justamente lo que ustedes y nosotros hemos venido a hacer aquí. Rearmar el tejido social, hacer crecer las redes de solidaridad. No estamos solos. Y tenemos que actuar como un cuerpo conjunto, y tenemos que actuar como en grupo. Tenemos que aprender a organizarnos, y tenemos que aprender a movilizarnos, y tenemos que aprender que la movilización es importante, desde para proteger a los periodistas hasta para la defensa del petróleo.